Señal directa. Gracias por continuar con nosotros y vamos a una de nuestras charlas aquí en Foro. Saludamos con gusto a Gerardo Martínez Chávez. Él es maestro en Seguridad Social de un tema que es de primer orden, incorporación de las y los trabajadores domésticos al IMSS. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué opina en principio? ¿Cuál es su balance en torno a esta propuesta? Yo creo que en justicia debió de haberse dado este derecho a la seguridad social, específicamente al seguro social, a este numeroso grupo de trabajadores de México. Hubo necesidad de que hubiera un antecedente ahí, un amparo en diciembre del año pasado, para que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley del Seguro Social, en el sentido de que esta prevé que los trabajadores domésticos pueden ser afiliados al Seguro Social, pero solo de manera voluntaria, no obligatoria. Esto es, si un patrón quiere afiliarlos al Seguro Social, está muy bien, pero si no quiere afiliarlos, no pasa nada porque la ley no lo obliga. Entonces, en este amparo de una trabajadora de 80 años, después de 50 años de servicios con sus patrones, dice, oye, ¿y qué pasó con mi seguridad social? Y ahí es en donde hacen el análisis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia para determinar que había una inconstitucionalidad en la ley. Derivado de esto, ordena la Corte al Seguro Social implementar un plan piloto para ver cómo es que van a darle esa seguridad social a 2.4 millones de trabajadores domésticos, de los cuales 9 de cada 10 son mujeres. El salario promedio que reciben estos trabajadores es de máximo 2 salarios mínimos. Yo digo que está bien el derecho que se les va a dar a estos trabajadores, aunque tengo muchas dudas en cuanto a si van a ser los derechos completos, los derechos totales que tiene cualquier otro trabajador, o va a haber alguna limitación en las prestaciones que ofrece la ley del Seguro Social, puesto que se está mencionando un régimen especial para estos trabajadores. Entonces es un poquito encontrado con lo que la Corte ha determinado, que dice que estos trabajadores deben de ser incluidos igual que todos los demás. Bueno, maestro, esto llevaría a pensar que después también se va a determinar que los trabajadores domésticos pues habrán de incluirse ahora sí que también afiliarse en el SAT y por lo tanto pagar impuestos, es decir, ya entrar en otra dinámica que al final de cuentas pues sí terminaría a la larga perjudicando al propio trabajador doméstico. Es un tema muy sensible. No hay reglas ahorita claras. Lo único que ha hecho el Seguro Social es en su página web o en las subdelegaciones invitar a los trabajadores del hogar, que ahora se llaman trabajadores del hogar, por cuestión de géneros, a que ellos se inscriban de manera voluntaria en el Seguro Social. Ellos van y solicitan su número de seguridad social. Hay una calculadora ahí en la página que dice cuánto pagaría ese patrón dependiendo del salario con el que esté ganando, y se le emite una cédula, un recibo para que vayan a pagar. Este plan piloto tiene una vigencia de 18 meses. En 18 meses el Seguro Social debe de enviar al Congreso de la Unión la reforma a la ley en que de manera definitiva va a determinar cómo quedan estos trabajadores. Pero efectivamente, como lo dices, hay muchas lagunas en el camino y una de ellas es precisamente esa. O sea, ¿cómo se van a tributar? Si vamos a pagar un salario, vamos a hablar de una ama de casa. Generalmente es la que tiene la relación con el personal doméstico. Esa ama de casa le paga el salario a la trabajadora. Y sale del chivo, como le llaman. Y sale del chivo, sí. En muchos casos sale del chivo. En otros, la necesidad de la trabajadora
no tiene tiempo ella de hacer sus quehaceres y se apoya de esta persona. Entonces, del mismo salario de esta trabajadora, pues hace el esfuerzo para pagarle a la doméstica, ¿sí? Aquí se habla que el régimen va a ser obligatorio, es decir, no te van a preguntar si los quieres afiliar, sino que los tienes que afiliar. En ese lapso de los 18 meses más otros 18 que se da el Congreso para emitir la reforma que corresponda. Pero esas preguntas quedan en el aire. La patrona o el patrón de los trabajadores domésticos van a tener que emitir un CFDI, es decir, un recibo timbrado como a cualquier otro trabajador, porque si es así, entonces va a tener que hacer una transferencia electrónica. Y si también es así, va a tener que presentar una declaración anual de sueldos y salarios. Pues lo tiene que hacer como cualquier otro, si eso sucede. Es correcto. Porque ahora sí, como dicen, todos rabones o todos coludos. Aquí me llama la atención, entre otras muchas dudas que hay, me parece en principio justo que tengan esa seguridad social, porque durante décadas, años, en toda la historia de este país no lo tenían. Pero ¿por qué no lo habían hecho de manera voluntaria como sí lo hacen, por ejemplo, los artistas? No sé, por las categorías, no lo sé, pero ellos lo hacen de manera voluntaria. Esa por una parte. Y otra, ¿qué ocurre o qué va a ocurrir? ¿Cuál sería su sugerencia? La mayoría de ellas no tienen el trabajo fijo toda la semana. Es decir, tienen 3 o 4 patrones. Entre todos los patrones pagarían la seguridad social de esa persona correspondiente bimestral, ¿o cómo será? En este momento, como está diseñado el plan piloto, la trabajadora doméstica menciona cuánto gana en total con 1, 2, 3 o 4 patrones a los que les presta su servicio. Y dice cuántos días trabaja con cada uno de ellos. ¿Y horas? Y en esa no nada más pregunta de días. Porque hay unas Sí. que van 2 horas, 3 horas, dependiendo del Es un tamaño de día. la casa. Se toma Equivale a un como un día. día, ¿sí? Entonces, ¿cuántos días vas con el patrón 1? ¿Cuántos con el patrón 2? Y así sucesivamente. Y la cuota se prorratea en base a los días, que es una cosa que no va de acuerdo a la ley, que son de las situaciones que se tienen que ajustar, porque en una casa puede ganar 300 pesos y en otra 150. Y sin embargo, la proporción, dice, vas un día aquí y un día aquí, entonces van a pagar lo mismo los dos, siendo que, de acuerdo a la ley, los patrones pagan las cuotas en base al salario de cada trabajador. Y si lo van a incorporar al régimen obligatorio, se tendrían que observar todas las disposiciones como a cualquier otro trabajador ordinario que somos todos. Hay una situación muy complicada que va a corresponder al Seguro Social decir cuál va a ser la mecánica y al Congreso de la Unión cómo va a hacer esa reforma. Porque yo les preguntaría, en este momento, como es voluntario, hay que inscribir o pagar la cuota de manera adelantada. Ahorita en junio, a más tardar el día 20, debo de pagar lo de julio. Y si no lo pago, entonces no le van a dar el servicio a esa persona. Cuando sea obligatorio, tendría que ser a mes pasado, es decir, mes vencido. Yo en junio pago lo de mayo y así sucesivamente. Si un patrón o una ama de casa no paga la cuota, el Seguro Social va a ir a esa casa a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución y embargar bienes para hacer efectivo la cuota que dejó de pagarse. O sea, es una de las grandes interrogantes. Oiga, maestro, entonces ¿usted está viendo más problemas que beneficios? En lo operativo sí. En lo operativo sí. Yo soy de la opinión que debieron desde un principio tener el derecho. Qué bueno que a partir de este momento ya se los van a empezar a procurar, ¿sí? Pero operativamente yo sí vislumbro complicaciones. ¿Esto implica también, por ejemplo, contar con Afore? Sí, ¿Entrar claro. a este sistema de ahorro Sí. para el retiro? Sí, por supuesto. Van a tener derecho
como cualquier otro trabajador, a una pensión de invalidez, a una pensión de vida para sus beneficiarios, a una pensión de cesantía o de vejez. Maestro, entonces, ante estos ve más problemas que beneficios en la manera operativa, ¿qué sugeriría usted y si se puede remediar en el camino, a prueba y error? Deberá en la parte procesal fiscal, porque eso es lo que veo yo, procesal fiscal, de que qué pasa si no pagas la cuota, o qué pasa si ya estando obligado el patrón, la ama de casa, no inscribe a su trabajadora o a su trabajador y esta va y lo denuncia al Seguro Social. Ahí se despliega una visita domiciliaria que tendrán que ir a verificar y ya entrar al domicilio privado, al domicilio particular de una persona ya se me hace un tanto complicado. Deberá de haber una parte procesal especial para ellos, pero no una parte de régimen especial que no les vayan a otorgar todos los derechos como a los demás trabajadores. En principio, entonces, buena el planteamiento, la reforma que se llevó a efecto, pero que sigue haciendo falta que vengan muchas más reformas para adecuarla a una realidad que se está viviendo en este momento, ¿no? Sí, es correcto. Pues nosotros agradecidos, maestro, por su visita. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias. Al maestro Gerardo Martínez Chávez, maestro en Seguridad Social.